Si los derechos humanos, como algunos sostienen, no son intrínsecos a la dignidad humana, si los derechos humanos son creados y otorgados a los ciudadanos, como algunas personas o ideologías sostienen, pues le estás dando el poder al gobierno de dártelo todo y quitártelo todo. Dos, tres, suena el intro, y mi voz, va. Habla, pe varón. Habla, causa. Tú, que hablas de política y religión. Que la pegan de filósofo también. Cumplí bien la abuela. En redes nomás paras peleando. ¿A colmo? Estás en... Nah. Ven pa' acá, brother. Pórate un poquito. Ya va bien, pues causa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Habla Bien, P, el podcast que se hace cruzando el gran charco. En el episodio de hoy nos vamos a meter un poquito más políticos, dada la coyuntura en la que vivimos hoy, más o menos a mediados de diciembre que estamos grabando este episodio, y que por lo menos en nuestro país, Perú, nuestro país natal, se está hablando mucho. Es un tema que no tocábamos con mucha injerencia, sobre todo la gran parte de jóvenes de nuestra sociedad, y que ahora todo el mundo quiere hablar, pero lamentablemente sin muy buenos fundamentos. Así que, Jairo, te saludo y quiero iniciar de frente este podcast con una pregunta de fuego. Jairo, ¿tú eres de izquierda o de derecha? La verdad es que cada vez que respondo esa pregunta se enojan conmigo y me tildan de muchas cosas, pero yo soy de derecha y más específicamente soy liberal, conservador y capitalista. Te han dicho, por ejemplo, a mí también en algunas opiniones políticas que he dejado expresas, explícitas en mis redes sociales, me han tildado de muchas cosas un poco hirientes, siempre con argumentos ad hominem, con esa falacia de atacar a mi persona y no a mis argumentos, pero sí, yo también me considero liberal, conservador, lo digo sin miedo, y también capitalista. Definitivamente estamos ahí en la misma línea, pero no por eso vamos a dejar que esta conversación esté sumamente orientada, ¿no? Estamos ofreciéndoles a nuestros escuchas la posición más objetiva que podamos definir. Entonces, Sí, por eso o sea, mismo hay que definir qué es izquierda-derecha, ¿no? sí, o sea, yo creo que es necesario. También cabe resaltar para que lo tengan claro, no hemos hecho este podcast con la idea de, pues, impulsar nuestro punto de vista ni nada por el estilo. La verdad, pasa que coincide que tenemos un punto de vista similar o una posición política similar, pero que no fue el motivo por el cual, pues, terminamos haciendo este proyecto juntos. Yo creo que voy a definir una definición muy chiquita de lo que es la izquierda y la derecha para las personas que no lo saben. Pero ahí yo te diría, Brian, que aguantes tu coche. Ya, ¿qué fue? A ver. El tema es que cuando termino discutiendo estos temas, hablándolos por redes sociales, lo que sea, la gente comienza, no, pero es que el gobierno debería hacerse cargo, pues, no sé, de la salud gratis para todos, no, debe ser un derecho, no, pero otros que piensan diferente dicen, no, eso no es un derecho, porque los derechos no dependen de lo que diga el gobierno, como son derechos, y cada uno comienza a defender su posición. Y yo me doy cuenta que es imposible tener una conversación de esa manera porque nunca van a estar de acuerdo, nunca van a llegar a un punto medio, ¿no? Eh, Debido a que están llevando la discusión por donde no va. Para mí, cuando vas a hablar con alguien de política, sobre todo con alguien que tiene una posición diferente, por ejemplo, tú y yo tenemos los mismos principios, por eso es que somos liberal, conservador y capitalista. Si vamos a hablar nosotros, sí nos podemos poner a hablar de política, ¿no? Tal vez tú difieres en algo específico sobre política y yo te digo, no, pero mira, yo creo porque nuestros principios son los mismos, intentar argumentarte tal vez por qué tú estás cometiendo como no siendo coherente con uno de tus principios y tal vez tú podrías decirme, ah, tienes razón, no lo vi de esa manera, ¿no? Y tener una conversación o yo darme cuenta de que al intentar explicar que tú estás mal, darme cuenta que pues yo no estoy aplicando bien los principios y por eso estoy llegando a una conclusión de una política equivocada. Sobre todo cuando las personas tienen principios diferentes, lo que deberían de hacer es comenzar a hablar sobre qué es el gobierno y cuál es el papel que debería desenvolver el gobierno dentro de la sociedad. Entonces, yo suelo hacer bastante esa pregunta y no sé si tú sueles hacer esas dos preguntas a las personas cuando estás teniendo estas conversaciones. No, la verdad es que lamentablemente no tengo un círculo cercano para hablar de estos temas con mucha pasión y muy a fondo, pero recuerdo mucho una conferencia que está en YouTube
de Axel Kaiser, donde él justamente hacía esta pregunta, la que tú haces, ¿no? Se la preguntaba a una persona que también intervino en una de sus conferencias y le dijo, ¿qué es el gobierno? Y él cuenta que esta persona le responde como, el gobierno es un ente. Y desde ahí él empieza a decir, oye, no, el gobierno no es un ente, el gobierno son personas, pero hace la símila de que la gente no lo tiene realmente claro. O sea, no lo tiene realmente claro, ¿no? Al momento que tú dices es un ente, es algo etéreo, en su mente ellos no tienen una definición clara. Y ese es el gran problema que tratamos en el capítulo anterior, ¿no? El problema de no tener las definiciones y los conceptos claros, ya partimos mal desde ahí. Yo creo que normalmente el gobierno, la mayoría de la gente tiene una idea, pero el problema es que muchas veces suelen confundir, y lo digo porque yo también caí eso hace algún tiempo, del papel de gobierno dentro de la definición de gobierno. Por eso cuando hablan con otra persona creen que inequívocamente la otra persona está mal, porque ellos tienen una definición de gobierno que suele incluir cuál es el papel del gobierno. Entonces, comencemos rápidamente por las definiciones, que hay que aclarar algo antes. El gobierno es una definición, es un concepto, es algo, y como las definiciones que hemos visto en la semana pasada, son claras, exactas y precisas. Por lo tanto, son algo y no son otra cosa. Pero, sin embargo, el papel del gobierno es una cuestión de ideología. Lo que quiere decir esto es que va a haber diferentes posturas de cuál es el papel del gobierno dentro de la sociedad dependiendo de la ideología que ha definido estas funciones o el papel del gobierno. Entonces, esto sí es algo a discutir. O sea, sobre el papel del gobierno tú puedes discutir y tener tus opiniones, pero sobre lo que es el gobierno no puedes tener tus opiniones porque es un concepto. Entonces, el gobierno es la acción y efecto de gobernar o gobernarse, o la segunda definición sería un órgano superior del poder ejecutivo de un Estado o de una comunidad política constituido por el presidente y los ministros o consejeros. Bueno, eso yo creo que ahí no es muy exacto, porque no todos los gobiernos tienen presidente. Entonces, pero bueno, ya es una pequeñez. Y lo que tiene que tener claro la gente es que este órgano superior es creado por la gente, por la misma sociedad que decide con acuerdo mutuo poner un gobierno. Y bueno, gobernar es mandar con autoridad o regir algo o dirigir un país o una colectividad política. Entonces, ¿qué reflexiones, comentarios tienes respecto a esto? Lo primero para apuntar, haciendo nuevamente referencia al ejemplo de esa persona que le respondió al señor Kaiser, ¿no? Con que es un ente, definitivamente no es un ente. Un gobierno es una institución concreta que está, digamos, caminando, funcionando a través de personas. Son seres humanos de carne y hueso que están ejerciendo un rol específico en un departamento específico con una finalidad específica. Y sobre todo, luego lo otro, ¿no? Es mandar con autoridad o regir o dirigir un país, una colectividad política. Necesitamos un gobierno porque nos organizamos en países, no nos organizamos en tribus, no somos nómades, hemos pasado históricamente por muchos tipos de gobierno. Esta no es una clase de historia, pero digamos, el mundo que nos tocó vivir el día de hoy, en este 2020, está organizado por países que en su núcleo más básico tienen ciudadanos que se organizan, eligen en la mayoría de los casos, democráticamente a personas que los representen para tener una autoridad sobre ellos en temas concretos. Entonces, esa es la definición. Es, lo que no es, valga la redundancia. Entonces, intentemos responder cuál es el papel del gobierno. Fuera de las ideologías, ¿cuál es la necesidad más importante que nace el gobierno? ¿Qué es lo que a ti te viene a la mente? Digamos, viendo un poco el tema de las necesidades humanas, con la pirámide de Maslow, yo me imagino que en un primer inicio, ¿no? O sea, lo más importante era sobrevivir, que necesita la seguridad de estar en un marco, en un contexto para que él pueda ya no estar preocupándose de su supervivencia más básica, ¿no? Sino de cosas un poquito más elevadas, ¿no? Como Maslow bien lo dice, lo primero es la supervivencia y al final tienes la realización, porque no todos somos suficientemente fuertes, suficientemente diestros o inteligentes o reflexivos para defendernos. O sea, no vivimos en Mad Max, por hacer una referencia visual, y es eso, creo que es simplemente para no tener miedo del día a día, es que necesitamos un gobierno. O sea, sí, yo creo que lo has dicho muy bien, es por la necesidad de sobrevivir, ¿no? Y has mencionado otra parte, ¿no? Que no todos son fuertes, no todos son capaces, entonces el gobierno y la jerarquía en la sociedad pues ayuda a que estos menos capacitados, ya sea por lo que sea, puedan sobrevivir. Entonces, el gobierno, como podemos ver, es para sobrevivir y se antepone
ante, yo creo, lo más obvio que mucha gente se da cuenta, ¿no? Si no tenemos gobierno, tenemos una anarquía. Volvemos como a la ley de la jungla. El más fuerte es el que sobrevive, ¿no? El más fuerte se va a imponer, pues, sobre los demás. Y lo cual creo que todo el mundo lo tiene muy claro, ¿no? Incluso entre los animales es así, ¿no? Los leones forman manada. Si viene un león más fuerte, pues se baja el león y después se queda con todas las leonas y mata a todos los cachorros. Pero lo que a veces no tenemos muy claro, la definición de anarquía es ausencia de poder, es que el autoritarismo, que es la actitud de quien ejerce con exceso su autoridad o abusa de ella, desde mi punto de vista, es otra cara de la misma moneda. Porque en ambos casos lo que tú vas a tener es la ley del más fuerte. En el primer caso, en la ausencia de un orden, de una jerarquía, de una sociedad estructurada, pues el más fuerte llega, pues lo gomea a todos y los dice, oye, si no haces lo que quieres, si no haces lo que yo quiero, te gomeo, pues, ya está. Entonces, tú vas a hacer lo que él manda. Y si después llega otro más fuerte que él, lo va a gomear y lo va a votar y se acabó. Ahora él es el que manda y pone sus nuevas reglas. En el autoritarismo tenías un gobierno que se fue haciendo más poderoso, fue abusando de su poder y eventualmente pues dice, se hace lo que yo quiero y se acabó. Si no hace lo que yo quiero, pues te meto un campo de corrección o te mato, te desaparezco y nadie sabe de ti nada. Creo que, como dice Vargas Llosa, ¿no? Que la democracia moderna, porque es realmente muy moderna, es un ejercicio que debe ser, digamos, fomentado y defendido, porque si no llegarán nuevos caudillos en las Américas, en Europa, en África, donde sea, y podrían desaparecer por completo el mundo que conocimos, ¿no? Porque simplemente son más fuertes, más carismáticos, pueden hacerse con el poder y se acabó el mundo que realmente conocimos. Por eso es tan importante que si ya hemos llegado a la democracia y que la estamos viviendo con sus pros y sus contras, con sus vergüenzas también, por lo menos podría defender a ese ser humano más débil, ¿no? A esa persona inválida, a los ancianos, a los niños. Por ahí va la cosa, para mí. Y algo que mencionas democracia, justamente hace poco tenía una conversación, no me acuerdo exactamente con quién, o creo que estaba comentando algo, una publicación que yo vi ahí por Facebook, metiéndome ahí a discutir con la gente como siempre. Entonces, mencioné, me acuerdo, donde dije, la democracia se puede volver lo mismo, ¿ah? O sea, la democracia en sí misma no necesariamente es un bien. ¿Por qué? Porque la democracia puede caer en el abuso de la mayoría sobre la minoría y se vuelve una forma de la ley del más fuerte. También. Entonces, la gente no reflexiona mucho en eso a la hora de ejercer la democracia, ¿no? Y decir, pues, queremos esto, la mayoría quiere esto y por eso se tiene que hacer. Tienes que pensar, si tú estás en esa mayoría exigiendo eso, o tú estás del lado de la minoría, pensar que se está cometiendo algún abuso hacia alguna minoría o algo por el estilo, es algo bien curioso, ¿no? Entonces, sí, creo que muchas veces en la actualidad sucede, ¿no? Como, por ejemplo, ahora con el tema de Argentina, han metido mucha presión por las leyes de aborto. Entonces, hay que reflexionar sobre si eso es un tipo de un abuso sobre alguna minoría. Pero eso para otro podcast. Sí, si lo quieren, pues nos avisan en los comentarios. A mí me gustaría leer un pequeño extracto de la Declaración de los Derechos Humanos, los primeros párrafos de la Declaración de los Derechos Humanos. Dice, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie, ultrajes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de la palabra y de la libertad de creencias, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho al fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Ya, ese es un extracto. Lo pueden revisar ahí en el internet. ¿A ti qué te llama más la atención de esta parte? Bueno, antes que nada, solamente para hacerles recordar que todos los extractos, citas, enlaces que hablemos en cada capítulo del podcast van a estar en el blog del podcast, donde pueden indagar más, podemos aclarar algunos temas y contarles algunas cositas de cada episodio, solamente con eso. A mí lo que más me llamó la atención es la última parte, que la leo aquí nuevamente.
considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Esto último, esto de que tenemos que preservar y defender estos derechos en un régimen de derecho porque nosotros nos damos cuenta, o bueno, el género humano se da cuenta, que cuando lo presionan, cuando lo oprimen, siempre va a tender contra la rebelión. Y utilizan la palabra, ¿no? El recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Me gusta y me llama la atención porque reconocemos, es una mirada al ser humano en sí, que sabemos a lo que tendemos. O sea, si nos joden, nos vamos a rebelar. Como decimos en jerga peruana, ¿no? Cuando te joden, te empinchas y vas a terminar rompiendo todo. Parado y sin Vas a polo. parado y sin polo, vas a terminar llamando a esa rebelión justicia y vas a acusar de que el régimen es un tirano, es un opresor, es una dictadura y vamos a llegar a la rebelión que al final, a fin de cuentas, va a terminar en destrucción de la propiedad privada, en muertes, en obstaculización de la economía y me gusta porque ya lo reconocen, o sea, son bien sinceros en decir, mira, esto va a pasar, ya pasó cientos de veces antes y va a seguir pasando si no hacemos algo que es vivir defendiendo el Estado de Derecho por los siglos que nos quedan. Me parece que es claro, ¿no? Por ejemplo, haciendo una pequeña reflexión de lo que ha pasado, ¿no?, en Perú con todo esto de Merino y etcétera, etcétera. O sea, si te pones a pensar, primero como que se usaron los medios de votos, no se disolvió el Congreso, se votó por otro Congreso y supuestamente pues la gente dijo, no, ahora hay que votar bien, esto y que el otro, sea por lo que sea. El punto es que se llegó a la situación que se llegó y la gente vio necesario pues marchar y expresar pues sus pensamientos y etcétera. El punto es que con estas marchas se estaban haciendo uso de sus derechos. Gracias a este uso de derecho, los marchantes lograron el objetivo, ¿no?, que renuncie Merino. Y ya de ahí la Constitución y los procedimientos que esta tiene llevaron al caso de que Sagasti sea el nuevo presidente. Sin entrar en detalle de eso, que me imagino algún día entraremos a mayor detalle, justamente ahí vemos cómo estos derechos que están en la Constitución trabajaron de mejor o peor manera, pero funcionaron. El primer derecho que se rescata en la Declaración de Derechos es el derecho a la vida. Y creo que este es obvio para todos y no hay que entrar en gran profundidad de reflexión. A mí me gustaría que fuera obvio para todos, pero hoy por hoy no es tan obvio. Eso es para otro podcast. Creo que has hecho un gran comentario, pero bueno, ya no vamos a entrar en el detalle obvio, pero bueno, ya. Si no tienes la vida, pues no puedes tener el resto de derechos, se acabó. El siguiente que viene, que también lo hemos hablado un poco la semana pasada, es el derecho a la libertad de expresión, el cual ya muchos hablan ahora y lo comentamos un poco sobre la censura que existe, el hecho de que ahora se habla sobre el diálogo de odio, que no se debe permitir, que se debe censurar, que se debe hacer ilegal. Por lo tanto, si tú caes en esto, pues te pueden meter a prisión. O a veces ni siquiera es eso, ¿no?, que no lo hacen en las leyes, sino la gente ya con las redes sociales, pues mete una presión de que saca tweets viejos de alguien o alguna estupidez que hizo alguna vez cuando era más joven, hace 10 años, se lo sacan y con eso pues te hacen bullying pues hasta el punto de que pierdas tu trabajo. Alerta spoiler, tendremos un próximo episodio tratando directamente sobre esto, sobre la libertad de expresión en el mundo digital, en medios digitales, con un experto en comunicación y periodismo digital. Alerta spoiler, si te interesa. Pero ya sin entrar a esa parte más polémica, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué el derecho a la libertad de expresión es importante? ¿Y por qué es tan defendido en distintos lugares y, bueno, ahora actualmente es tan polémico? ¿Cuáles son tus pensamientos en ese punto? ¿Por qué? Bueno, como comunicador de profesión, yo puedo decir que el derecho a la libertad de expresión viene directamente vinculado al régimen democrático. O sea, si hay algún régimen político, algún modelo de gobierno político, obviamente, que tenga amparado bajo el ala a la libertad de expresión, es el gobierno democrático, es la democracia. Es muy importante porque es a través de la libertad de expresión, ya sea la libertad personal de recibir, emitir cualquier tipo de mensaje sin censura previa, porque está ligado a la política, porque yo puedo decir, ese presidente no me representa, como pasó en el caso de Merino. Todos los detalles los vamos a dejar en el blog para aquellas personas que no son de Perú. Una gran frasecita fue, el presidente no me representa. Y bueno, sin entrar a profundidad, ese decir no me representa
venía con una gran carga política, con una gran carga de derechos políticos. Si no hay libertad de expresión para contradecir, argumentar, debatir los dictámenes de tu gobierno, simplemente no existiría la democracia. Es tan importante la libertad de expresión que sin ella no existe la democracia. Y se me viene un ejemplo súper mongo, pero no me quiero dejar sin decirlo, como para los fans de Dragon Ball Super. O sea, si no existe el Supremo Kaiosama, no existe el Dios de la Destrucción. Si no existe la libertad de expresión, no existe la democracia. No, que nunca te vendan democracia si no hay medios de comunicación imparciales. Entonces, si esto fue colocado en la Declaración de Derechos Humanos, que se redactó, disculpen si me equivoco, después de la Segunda Guerra Mundial, en un mundo donde ya se vive en democracia, donde se sufrió tanto, tenía que estar después del derecho a la vida. Claro, como tú dices, es la única forma, y el ejemplo que ya hemos mencionado, ¿no? De no me representa, Merino, es la única forma de defender la democracia, bajo la libertad de expresión. Yo soy totalmente inflexivo en este punto, cuando me encuentro con personas de una opinión diferente, ¿no? Donde creen que manipulemos la libertad de expresión, ¿no? Para lograr una sociedad más bonita, por decirlo de alguna manera, como dicen, inclusivo, ¿no? Esa es la palabra, más inclusivo con la gente que se siente ofendida por algunos temas. Yo lo veo como un gran problema y muchos no me entienden por qué, porque yo creo en lo siguiente: una vez tú pones algo, ¿no?, en contra de la libertad de expresión, minimizando o haciendo un apéndice, no aplica en este caso por X motivo, lo que estás haciendo, estás poniendo el predecesor de que te puedan poner otra cosa bajo la misma razón, ¿no? Esa razón ya fue aceptada por la sociedad, que por esta razón se puede tocar y obviar la libertad de expresión. En este caso no aplica. Entonces, esta razón la generalizamos para otras cosas que quiere el gobierno y por ahí puede comenzar una dictadura. Sí, definitivamente es eso. Cuando a la libertad ya le pones apéndices, le pones asteriscos, le pones, digamos, una letra pequeña, es un precedente, es un primer paso para ir luego colocando más y más letras pequeñas que la gente no va a leer, no le va a prestar atención, hasta que llegue el momento donde te sorprendan y te digan, no, es que esto no, y tú digas, no, oye, pero estoy en mi derecho, ¿no? Es que no está, es que no leíste la letra pequeña. Y te meten a la cana y se acabó la lucha. Y no hay marcha y nadie puede sacar a Merino. Por ejemplo, el caso de Tiananmen Square. Para aquellos que no saben, mi enamorada es china. Siempre pasa esto. Ah, mi enamorada es china. Y todos los peruanos me responden, China, China. Sí, China, China. China de China, de la República Popular China. Made in China. Y mucha gente no conoce acá, en este lado del mundo, en Occidente, es la masacre de Tiananmen Square. Esto pasó en el 89. O sea, no hace mucho. Algunos de nuestra generación ya estaban vivos. Por ejemplo, mi hermana ya estaba viva para ese momento. Lo que sucedió es que unos pues jóvenes estudiantes universitarios salieron a reclamar contra la corrupción, como ha salido mucha gente ahora el mes pasado nomás. Bueno, nosotros estamos ahora en diciembre. El punto es, salieron igual, no, a reclamar. En Tiananmen Square es la plaza donde está el palacio del antiguo imperio chino. Y es un atractivo turístico, o sea, la gente ahora va y va a Tiananmen Square a visitar, ahí están las puertas que se abren y al fondo está el palacio, la gran plaza de Tiananmen Square. Y en esta plaza estaban reclamando, ¿no?, distintas cosas. El punto es que los masacraron y los mataron a todos. Al día siguiente no había nada, limpiaron todas las evidencias y como si no hubiera pasado nada. Y todo esto es perseguido a nivel de Internet, o sea, cualquier mención en Internet, esto lo tienen súper traqueado los chinos, ¿no? Ustedes saben, el Internet en China no es libre, ellos no pueden acceder a cualquier página, todo tienen su versión en chino, y cualquier mención de ese tema se lo bajan. Entonces es imposible dentro de China, dentro de los medios chinos, difundir esta realidad, ¿no?, que pasó hace muy pocas décadas. Claro, y eso es lo que yo te iba a decir, por ejemplo, para la gente que no lo sabe, que puede estar utilizando ahora Zoom, WhatsApp, Facebook, YouTube, Google. En China no, tienen su versión china de todos estos servicios, pero que están obviamente censurados. Y es eso, o sea, ya no se puede hablar de un suceso de hace 30 años, que tampoco es tan lejano, por decir una fecha. Simplemente la gente olvida. Simplemente la gente olvida sus derechos, olvida su pasado. Y cuando tú olvidas tu pasado,
puede volver a suceder y lo pueden volver a borrar y lo pueden volver a censurar. Eso da para un tema completo, o sea, vayan y revisen el primer capítulo donde también recomiendo mucho la novela de Orwell, 1984, y da para todo un tema nuevo hablando de China. Podríamos entrevistar a tu novia Jairo, pero la idea es eso, ¿no? China es un régimen comunista, totalitario, que se pinta de liberal solamente en lo económico, pero que a la hora de la hora incluso tiene reconocimiento facial para encontrar a la gente en sus calles y agarrarte y meterte preso. Y es una sociedad del terror. ¿Y por qué el terror? Porque no tienen libertad de expresión. Es un mundo totalmente diferente. Lo que me han podido contar diferentes personas, ¿no? Sobre todo mi nombrada, es un mundo totalmente diferente. Yo, debido a eso, también me puse a averiguar yo por mi cuenta cosas, comencé a tener un interés. Y también da el otro tema, no solamente de China, sino el tema del Internet, ¿no? Mucha gente quiere que se regule el Internet. El Internet es una de las pocas cosas que tenemos nosotros para poder defendernos, difundir información, adquirir conocimientos. Antes lo único que tenían nuestros padres era el periódico, la TV, la radio, y en lo que podían confiar para obtener información verdadera es, como tú dijiste, un medio de noticias, de comunicación independiente, honesto, pero cada vez hay menos de esos. Yo diría que hay muy, muy, muy pocos, los tienes que buscar y los puedes encontrar solo gracias a Internet. Pero ¿qué pasa cuando comienzan a censurarlo, ¿no? Por ejemplo, ha habido muchos temas bien particulares que ha pasado ahora en la elección de Estados Unidos, con Trump, Pero eso es noticias. para el próximo podcast, Claro. El próximo podcast. Entonces la libertad de expresión ahora también se extiende al Internet y es donde más podemos defendernos. Como tú dices, otro podcast, este tema es enorme, en otro episodio lo podemos hablar, ¿no? Pero bueno, ya, el punto es que la libertad de expresión es pues para defender nuestros derechos, defender que no caer en un gobierno autoritario donde nos abusen y después ya no tengamos ninguna arma para poder defendernos. Para hacer la acotación, sí, también, gente, la libertad de expresión es para que te expreses artísticamente y todo lo que tú quieras, porque Claro. creo que ese era el problema de las personas que entendían libertad de expresión como la libertad de yo puedo escribir en mi Twitter lo que yo quiero, o vestirme como yo quiero, o cantar la música que yo quiero, hacer el arte que yo quiero. Sí, caballeros, sí, damas, para eso también es la libertad de expresión, pero la razón principal era como defensa del gobierno. A partir de eso, ya llega tu libertad para que tú hagas lo que tú quieras, siempre y cuando no transgredas la libertad y los derechos de otras personas. Punto. Claro. Eso es lo que es, no es más. El siguiente es bien particular, ¿no? El derecho a la propiedad privada. Y en este sí creo que hay una gran discusión. Creo que es el derecho que las ideologías es donde más difieren o donde más asteriscos, o como tú has dicho, le ponen más letra pequeña. Este se define como el derecho del individuo o las organizaciones a la posesión, el control y la disposición de un bien. ¿Tú qué piensas sobre este derecho? Y yo hago una acotación más, que es el derecho que más transgreden los gobiernos socialistas, comunistas de izquierda, que se pelean, que odian la libertad privada, la propiedad privada. No, vamos contra el patrón, contra la hacienda, contra la fábrica, contra el hotel, contra la libertad privada, de la propiedad privada, perdón. Y es importante, y cómo te das cuenta que uno viene concatenado con el otro. O sea, si tenemos derecho a la vida, que es lo principal, y que sin él no existen los demás derechos, luego sigue que yo estoy vivo y tengo un derecho a expresarme en todos los aspectos políticos, artísticos, espirituales, sentimentales, lo que fuere. Y luego seguiría esa noción, es algo un poco de ir adentro de cómo funciona nuestro sentir humano, ¿no? Yo soy, yo expreso y yo poseo, ¿no? Porque si no posees nada, ni siquiera pudieras poseer tu ropa. O sea, y estoy haciendo un ejemplo muy, muy didáctico, extremadamente simple, para que nos demos cuenta de cómo uno va con el otro. Y si no tengo derecho a una propiedad privada, que por lo menos serían mis zapatos, para no caminar sobre la arena caliente de Piura, o del desierto del Sahara, o de donde fuere, no puedo ni siquiera poder defender mi derecho a la vida, porque por la ropa o por mis herramientas, el ser humano pudo salir adelante, ¿no? Entonces, el derecho a la libertad de propiedad privada es indispensable, porque sin propiedad privada el ser humano no puede subsistir y no puede mejorar su calidad de vida, no puede mejorar su calidad de expresión y por ende su calidad de entendimiento. Si se nos suprimiera el derecho a la propiedad privada, quedamos a merced de quién, del Estado como Leviatán, que nos provee de todo.
Y no podríamos ser liberales si no defendemos el derecho a la propiedad privada. Tal cual, lo has explicado perfecto. O sea, ya te dicen, oye, nadie te va a matar, nadie te va a pegar, nadie te va a hacer nada de nada. No te preocupes, si alguien viene a gomearte, pues lo metemos a la cárcel. El gobierno se va a encargar de eso. Pero propiedad privada no puedes tener. Entonces, ¿qué pasa? Pues no puedes alimentarte, no puedes hacer nada, porque la definición lo dice muy bien, ¿no? Es a la posesión. Entonces, ¿qué significa la posesión? Es decir, la parte donde tú vas y lo obtienes algo, ¿no? En el pasado, pues tú te hacías agricultor, ganadero o lo que sea, ¿no? O ofrecías un servicio, ¿no? Eras bueno trabajando la madera, entonces, o construyendo casas, entonces tú ofrecías eso y a través de ello obtenías posesión de ciertos bienes o dinero, que después lo intercambiabas por bienes. Pero si nadie te garantiza que tú puedes conservar esos bienes, oye, yo trabajé, obtuve esto por medio de mi trabajo, este producto, o obtuve dinero, que con este dinero pues compré productos, bienes, y nadie te asegura que tú los vas a mantener y que nadie te los puede quitar a la fuerza. Si nadie te asegura eso, entonces se vuelve bien problemático el poder trabajar, el poder adquirir bienes, productos, no aumentar la riqueza de la sociedad, cada uno aumentando su riqueza y entablarse en comercio y así que todo el mundo subsiste, como tú dices. Entonces el gobierno dice, mira, pero no te preocupes, no vas a tener propiedad privada, yo te voy a mantener, tú vas a tener todas tus necesidades cubiertas porque yo soy bien chévere, causa. Voy a dejarles en el blog de este episodio algo muy interesante que te has dicho, Jairo. Aunque suene tonto, a mí incluso me da un poco de miedo porque hace unos días el Foro Económico Mundial lanzó un video y era un video en el que hablaba de que para el 2030 no íbamos a ser dueños de nada. O sea, lo mismo que tú estás diciendo, o sea, ya no eres dueño de nada, pero no te preocupes, causa, porque yo te voy a dar todo. O sea, what the fuck? Oye, yo quiero ser dueño de mi teléfono con el que grabo este podcast, ¿no? Por lo menos. Y en función a mi esfuerzo ir mejorando o empeorando mi calidad de vida según mi visión del mundo. Y es que, no lo sé, yo no quiero decir que yo soy súper inteligente y que los demás todos son los ignorantes, pero a mí, por lo menos con mis parámetros mentales, sin ser un experto en economía ni en derecho, porque no es mi carrera profesional y tampoco es que esté muy versado en eso, pero logro entender, si no poseo cosas que sustenten mi supervivencia, no puedo expresarme, porque al final la supervivencia va primero que la expresión. Entonces, por eso tenemos derecho a la vida, derecho a la expresión, derecho a la propiedad privada. Entonces, ¿cómo puede haber gente que a través de un discurso populista, a través de un discurso de demagogia, tal cual, empieza a justificar cosas como vamos a hacer una ley para aumentarle los impuestos a los ricos? Eso puede ser para otro podcast, pero el ejemplo es preciso. Entonces los ricos no tienen derecho a la propiedad privada, porque en todo caso ya tienen mucha propiedad privada. Se les comienza a poner esas letras pequeñas, como tú has dicho, ¿no? A la propiedad privada de ciertos grupos. Entonces, dentro de la sociedad. Todo parte de la frase de Marx. Este brother dice que la propiedad privada es como la manzana de Adán y Eva, es el fruto de todos los males, porque una vez existe la propiedad privada, pues existe la codicia. Si no existiera propiedad privada, según él, no existiría codicia. Lo cual, históricamente, se prueba de que eso no es verdad, porque al final de cuentas la codicia simplemente se transfiere a entrar en el gobierno, porque el gobierno es el dueño de todos los medios de producción. Digamos, por decirlo ahí está lo bueno, entonces todo el mundo quiere meterse al gobierno y coger una parte de su pastel, y los que viven bonitos son los del gobierno, pero bueno, como tú dices, ya esto es para otro episodio. Vamos cerrando, creo que este episodio, y a mí lo que me interesa de este episodio y cómo se ha ido dando es que yo empecé haciéndote una pregunta, y creo que ese va a ser el espíritu de este podcast, quizás ir desde la punta del iceberg hasta el tope, ¿no? Porque es fácil que te encuentres no importa el país que seas, con esos periodistas que te preguntan en la calle y agarran a gente desprevenida, señor, ¿usted es de izquierda, de derecha? ¿Usted es capitalista o socialista? ¿Usted es esto, lo otro? Realmente a la gente le agarran de improviso, le agarran con lo que sabe, le agarran con algunas ideas o frases que leyó en Twitter o en Facebook o donde fuere, y no entiende estas cosas. Yo creo que el ánimo de este podcast no fue nunca hablar o juzgar a la gente que de repente opina distinto o es explícitamente de la otra tendencia política, que no se trata de eso tampoco, sino siempre de darte las bases. Oye, mira, manja, ¿no? No tenía a la mano esos conceptos, no había leído nunca la definición, sigo tu raciocinio, lo puedo criticar o lo puedo entender,
Y yo creo que este episodio nos sirve para eso, nos sirve para siempre entender. Y el espíritu de este programa, el espíritu de esta iniciativa, es justamente que la gente empiece a hablar bien. Y como ya lo dijimos en el primer capítulo, y que creo que siempre le demos mención a ese primer capítulo, hablar bien se empieza siempre a través de conocer las ideas, conocer los conceptos, saber lo que es y lo que no es. Nunca caer en el doble piensa, en que dos cosas contrarias pueden ser lo mismo al mismo tiempo. Es la única manera de hablar bien, porque si no terminaremos hablando demagogia, terminaremos hablándole a gente que por sus condiciones de sufrimiento, tal vez de pobreza, de desatención, se van a aferrar a un discurso que suena muy bonito, como el de la manzana de Marx, pero que en la práctica ya está ampliamente acreditado que no funciona, que no sirve. No estoy diciendo que el otro es el mejor, o sea, digamos, si uno no sirve, entonces el otro es el correcto, tampoco es así, pero hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, y todo eso se sabe a partir de una simple definición de diccionario, tan simple como eso. Nuestro objetivo no es intentar convencer a la gente. Personalmente, como lo hablamos cuando estábamos pensando en hacer el proyecto, lo que ambos dijimos, ¿no? Nos preguntamos el uno al otro, oye, ¿cuál es tu objetivo de hacer esto? Principalmente crecer primero nosotros como personas, nosotros seguir formándonos en esto, porque a ambos nos interesa, pero al hacer este proyecto nos puede llevar a profundizar más, hacerlo de una forma más estructurada, ¿no? Y la idea es, intentamos siempre, pues, llevar estos episodios de la forma de, partiendo de las definiciones, intentar sacar, creo, con simple lógica, sin aplicar nuestra propia ideología, pues llegar a las conclusiones que nos derivan de los mismos conceptos, ¿no? Entonces, viendo esta definición de derechos, simplemente se llega a eso, ¿no? Y cerrando ya el episodio, si los derechos humanos, como algunos sostienen, no son intrínsecos a la dignidad humana, si los derechos humanos son creados y otorgados a los ciudadanos, como algunas personas o ideologías sostienen, pues le estás dando el poder al gobierno de dártelo todo y quitártelo todo. Si el gobierno es lo suficientemente poderoso para impartir bien o prosperidad en el mundo, es lo suficientemente poderoso para impartir miseria y calamidad. Y si esto sucede, ya no cuentas con el poder ni los medios para poder ejercer o iniciar un movimiento de cambio. Como lo resume de forma perfecta Molotov en ese himno de nuestra generación, conocido como Give Me the Power, si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Bueno, hasta aquí con el capítulo de hoy. Pero antes de irnos, unos breves avisos parroquiales. Nuestra red principal es Instagram. Si deseas estar al tanto de todos los estrenos, interactuar con nosotros y más, puedes seguirnos en hablabienp.podcast, en el cual también podrás encontrar nuestras cuentas personales. Además, para aquellos que desean profundizar más, pueden leer el blog del podcast a través de Medium, en hablabienp. Todos los links en la descripción. Por último, créditos a nuestro productor musical, Samir Vázquez.